Había dedicado 40 años a levantar un imperio con estas manos que ahora tiemblan por el desgaste, con noches enteras sobre planos, y con la fe absoluta de que mi hijo continuaría el fuego de nuestra familia. Pero en la noche que debía pertenecerme, entre luces deslumbrantes y aplausos destinados al heredero, fue Gabriel, mi único hijo, a quien amé más que a mi propia vida, quien convirtió mi homenaje en un patíbulo. No me mató con fuerza, sino con un roce leve, suficiente para destrozar mi dignidad frente a cientos de personas. Hay heridas que no sangran, pero arrojan el corazón de un padre a un abismo. Y esa noche entendí cuál es el verdadero sabor de la traición. El salón del Hotel Grand Royal brillaba con intensidad. Las luces de cristal caían como cascadas luminosas, reflejándose en copas de vino y trajes impecablemente confeccionados. La prensa se agolpaba al fondo, disparando cámaras sin descanso para capturar cada momento del 40 aniversario de Alamo Asociados, la obra de mi vida. Me invitaron a subir al escenario. Todos se pusieron de pie, aplaudiendo con ritmo perfecto. Subí al podio. Mi mano tembló un poco por la edad, pero mi voz seguía firme. Hace 40 años, yo solo tenía una mesa de madera y un sueño. No alcancé a terminar la frase cuando escuché una risa suave desde la mesa VIP. Gabriel, mi hijo, avanzaba hacia mí con la sonrisa impecable de un joven CEO. Puso su mano en mi espalda como si quisiera apoyarme, pero la presión fue suficiente para desequilibrarme. La silla detrás de mí fue movida, y antes de comprender lo que pasaba, mi cuerpo cayó sobre el mármol frío. Se escucharon suspiros ahogados. Algunas risas intentaron ser contenidas. Las cámaras se giraron hacia mí como buitres que detectan un cuerpo caído. Gabriel se inclinó, no para levantarme, sino para susurrar entre dientes: «Padre, debería descansar. No arruine la ceremonia». Miré hacia arriba y vi a Lucía, mi nuera, sonriendo con satisfacción. Su padre, Antonio Llorente, sentado detrás, entrelazaba las manos como quien contempla una jugada ganadora en una partida de ajedrez. Me levanté solo. Nadie extendió una mano. Nadie quiso involucrarse. Las luces seguían brillando. Las copas seguían chocando. Pero en ese instante entendí que aquella noche no era para honrarme, sino para enterrarme vivo en silencio y humillación. Y también entendí otra cosa. La batalla de mi vida acababa de comenzar. Aún no me reponía de la caída cuando la ceremonia continuó como si nada hubiera pasado. La música jazz volvió a sonar. Las copas de vino tinto chocaron entre sí, y la gente empezó a dispersarse hacia la zona del cóctel. Caminé lentamente detrás de ellos. La espalda me dolía, sí, pero lo que más dolía eran las miradas de lástima y desdén que me lanzaban, como si observaran una estatua antigua que acaba de agrietarse. En el pasillo detrás del escenario, escuché murmullos que parecían viento, pero cortaban como cuchillas. Ya está muy viejo. Ya no controla sus emociones. Caerse frente a la prensa. ¿Qué van a decir mañana los periódicos? ¡Qué pena! Pero su época ya pasó. No sabían que yo estaba allí. O quizás sí lo sabían. Pero ya no me consideraban lo suficientemente importante como para guardar las apariencias. Busqué a Gabriel. Quería creer que aquel empujón había sido un accidente, que no fue intencional, que el hijo que crié durante 38 años no podía haberse convertido en alguien tan frío. Pero al llegar al área del cóctel lo vi, rodeado de inversores, riendo, levantando su copa como si nada hubiera ocurrido. Un periodista se acercó a él. ¿Ese momento en que el señor Ernesto cayó se debió a un mareo? Gabriel se encogió de hombros, respondiendo con una naturalidad tan calculada que tuve que apretar mis manos para que no temblaran. Mi padre se emocionó un poco. Es la edad. Pero está bien. Lo importante es que el futuro del grupo está en manos de la nueva generación. La nueva generación. 2 palabras que cayeron sobre mí como un mazo. Lucía, a su lado,
Inclinó la cabeza con una sonrisa cortés, aunque sus ojos eran hielo puro. Remató las palabras de Gabriel. Por supuesto, haremos lo posible para proteger la imagen de la empresa. A veces los medios malinterpretan. Nosotros nos encargaremos de eso. Me acerqué a ellos. Gabriel volteó, con esa sonrisa profesional aún pegada en el rostro. Padre, déjame llevarlo a casa. Estuvo mucho tiempo bajo las luces y perdió un poco el equilibrio. No dijo, lo siento. No dijo, ¿le duele algo? Habló como si yo hubiera arruinado su reputación. Antonio Llorente apareció con su amabilidad de cartón. Señor Ernesto, lo importante es que la ceremonia fue un éxito. No se preocupe por un momento desafortunado. Un momento desafortunado. Así llamó a mi humillación. Gabriel puso su mano en mi hombro. Esta vez no me empujó, pero la presión fue suficiente para sacarme de la conversación. Como cuando uno guía a un empleado viejo fuera de una oficina que ya no le pertenece. Lo miré, intentando encontrar en su rostro algo del niño que un día me tomó fuerte de la mano, cruzando una calle concurrida. Pero lo único que vi fue la máscara perfecta de un empresario joven, decidido a cortar el último hilo que lo unía a quien lo creó. Cuando las puertas del elevador se cerraron, Gabriel murmuró sin molestarse en fingir amabilidad. Padre, no aparezca ante la prensa por unas semanas. La empresa necesita estabilidad. La puerta se cerró. Y mi corazón también, lentamente, pero de una forma que ya no tenía retorno. Salí del hotel con el pecho vacío. Hay dolores que solo emergen cuando uno se queda completamente solo. Y fue en ese instante cuando comprendí una verdad cruel. La humillación pública había sido apenas el comienzo. Gabriel no solo me había empujado frente al mundo. Llevaba años empujándome fuera de su vida sin que yo lo notara. A la mañana siguiente decidí visitar su casa. Sin avisar. Sin llevar nada más que una pequeña bolsa con un regalo para mi nieta. Un libro de cuentos que le encantaba cuando la acompañaba a la librería. Quería creer que lo de anoche había sido un malentendido. Una pesadilla pasajera. Un incidente aislado. Quería escucharlo llamarme con voz de hijo. No con la voz de un CEO. Pero en cuanto la puerta se abrió, la realidad me golpeó como viento helado del mar en diciembre. Lucía estaba ahí, brazos cruzados, con una mirada que no intentaba ocultar su molestia. ¿Vino sin avisar? La forma en que dijo vino, en lugar de papá o suegro, me cortó la piel. Sonreí para disimular y extendí la bolsa. Le traje un libro a Luna. Le gustan este tipo de historias. Lucía apenas lo miró y llamó a la niña. Luna salió corriendo, con los ojos brillantes al verme. Me abrazó la pierna con tanta ternura que el corazón se me aflojó. ¡Abuelo! No alcancé a agacharme para corresponderle. Lucía ya la había jalado hacia ella. Luna, no aceptes cosas sin preguntar primero. Tomó la bolsa, la revisó un par de segundos y luego me la devolvió. La niña no necesita cosas baratas. No gritó. No insultó, pero sus palabras fueron más filosas que un bisturí. Miré a Gabriel, esperando que él dijera algo, pero estaba detrás de su esposa, incómodo. Y murmuró apenas, «Papá, la próxima vez avísame. Es inconveniente». ¿Inconveniente? ¿Yo? El padre que le construyó un imperio. Me había convertido en un inconveniente en mi propia familia. Tragué mi vergüenza, intentando mantener una voz serena. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien después de anoche. Gabriel suspiró. No hablemos de eso. Pasé toda la noche manejando a la prensa. ¿Creen que usted se mareó? ¿Que no está estable? He tenido que aclarar demasiado. Me quedé inmóvil. Ni una disculpa. Ni una pregunta sobre si me dolió la caída. Solo preocupación por la imagen que debía remendar después de empujarme. Lucía intervino. Con ese tono que usa quien ya cree tener la autoridad absoluta.
Señor Ernesto, la empresa está en una etapa delicada. Gabriel está muy cansado. Lo mejor es que nos deje manejar la situación. La casa que alguna vez estuvo llena de risas, ahora olía a distancia, a hielo, a ese tipo de frialdad que convierte a una persona en estorbo. Salí sin mirar atrás. La puerta se cerró detrás de mí con el peso de una sentencia. En el jardín me detuve un momento y miré el pequeño regalo en mi mano. Recordé entonces una línea de la carta que Rosa dejó. Si un día nuestro hijo olvida sus raíces, ayúdalo a recordarlas. Pero mientras me quedaba ahí, solo en ese patio silencioso, no pude evitar preguntarme, ¿aquel niño que un día cargué en mis brazos, aún existirá dentro del hombre que hoy me llamó inconveniente? A la mañana siguiente fui a la sede de Álamo y Asociados. El edificio donde alguna vez me paré sobre un terreno vacío, bajo sol y viento, para colocar el primer ladrillo. No avisé a nadie. Solo quería entrar al lugar donde había vivido más de la mitad de mi vida y volver a sentir su aliento familiar. Pero apenas crucé el vestíbulo, entendí que ese sitio había cambiado. O, más bien, ellos lo habían cambiado. La nueva recepcionista inclinó la cabeza, pero sus ojos delataron confusión. «Hola, señor Ernesto. El señor Gabriel pidió que avisáramos cuando usted llegara». La forma en que dijo señor Ernesto, y no fundador como acostumbraban, me detuvo un instante. Una sola noche bastó para rebajar mi título. Fui directo al piso 28. El piso al que durante años solo accedían quienes ostentaban la mayor responsabilidad. El elevador abrió y caminé por pura costumbre hacia mi oficina. Pero al llegar cerca me detuve. El letrero Ernesto del Álamo, fundador, había desaparecido. En su lugar, una placa de metal fría y sin alma decía, «Almacén temporal». Me apoyé en el marco de la puerta para no tambalear. No porque estuviera débil, sino porque ese golpe había sido demasiado certero, demasiado cruel. No solo querían sacarme de la empresa, querían borrar toda huella de que yo alguna vez estuve ahí. Empujé la puerta, todos los muebles, mis objetos personales, la foto de Rosa colgada detrás de mi silla, habían desaparecido. En su lugar había cajas de cartón etiquetadas, archivos 2018-2020, planos antiguos, proyectos cancelados. Habían convertido mi oficina en un basurero de recuerdos. Escuché pasos detrás de mí. Era Miguel, un joven gerente. Siempre me había tenido afecto. Pero aquel día apenas se atrevió a acercarse, como si cometiera un delito. Señor Ernesto, es una nueva directriz. El señor Gabriel dice que necesitamos optimizar espacios. Su oficina será trasladada a un piso inferior después de una remodelación. ¿Remodelación?, pregunté con voz baja y dura. Miguel bajó la cabeza. Dijo que las cosas antiguas ya no encajan con la imagen moderna de la empresa. Cosas antiguas. Así me llamaban ahora. Caminé por el pasillo con el corazón apretado como si una mano invisible lo comprimiera. Al llegar al muro de los fundadores, donde antes colgaba la primera foto mía y de Rosa, me quedé inmóvil. Mi foto ya no estaba. En su lugar, una imagen de Gabriel, en un traje azul oscuro, sonriendo con confianza. Abajo, una nueva frase. La nueva visión de Álamo en Asociados. Ni una palabra sobre mí. Ni una señal de que mis 40 años habían significado algo. Un grupo de empleados pasó. Me saludaron con una mezcla de respeto y vergüenza. Escuché que uno murmuró. Dicen que ya no está tan lúcido como antes. Esa era la historia que Lucía y Gabriel habían sembrado. No necesitaban despedirme. Solo tenían que sembrar duda para convertirme en un fantasma dentro de mi propio imperio. Me quedé en medio del pasillo, bajo el aire helado del sistema de ventilación, mirando la foto que ocupaba el lugar donde debía estar la mía. Y entendí. La humillación de anoche solo había sido el prólogo. Esto
Era el golpe final a la dignidad de un padre. Y en ese silencio absoluto, sentí que algo dentro de mí no se extinguía, sino que despertaba. 2 días después de la ceremonia, recibí una llamada de la secretaria de Gabriel, una invitación urgente a una reunión. Su voz temblaba, como si ella misma supiera que aquella invitación olía a ejecución silenciosa. No hice preguntas, simplemente tomé mi abrigo y conduje hacia la sede. Dentro de mí no había miedo, sino una calma peligrosa, como la quietud del aire justo antes de que azote una tormenta. Cuando el elevador se abrió en el piso 30, la sala de juntas más confidencial de Álamo y Asociados, entendí de inmediato que aquello no era una reunión común. Las puertas de vidrio ahumado estaban cerradas, 2 guardias flanqueaban la entrada, y el ambiente era tan denso como el de un tribunal. Adentro, Gabriel ocupaba la cabecera de la mesa, el lugar donde yo me había sentado durante 3 décadas. Lucía estaba a su lado, con las piernas cruzadas, girando su vaso de agua como una dama que ya se siente reina de un trono que no le pertenece. Antonio Llorente miraba por la ventana, sus ojos recorriéndome como quien evalúa una mercancía que ha perdido valor. Tomé una silla y me senté con serenidad. ¿Cuál es el propósito de esta reunión? Gabriel no respondió enseguida. Abrió una carpeta gruesa y la deslizó hacia mí. Padre, este es el documento para transferirme toda la facultad ejecutiva. El Consejo ya aprobó, solo falta su firma. Fijé la vista en las palabras delegación permanente, impresas en negritas. ¿Quieres que renuncie a todos mis derechos? Gabriel cruzó los brazos, intentando sonar tranquilo, aunque sus ojos lo traicionaban. Ya vio lo que pasó. La empresa está bajo presión. Los medios están cuestionando su estado mental. Si no firma, causará aún más inestabilidad. Lucía intervino con una voz dulce por fuera y filosa por dentro. Esto también beneficia su imagen. La gente pensará que usted decidió descansar y dejar paso a la nueva generación. Una decisión civilizada. ¿Y debo agradecerte por eso, Lucía? Ella sonrió. Si así lo desea. Volteé hacia Antonio. ¿Y usted? ¿Qué pinta aquí? Él se encogió de hombros. Solo apoyo la transición. Todos queremos lo mejor para el grupo, ¿no? Ese todos me provocó una risa amarga. Este grupo jamás fue de todos. Fue mío, de Rosa, y de los trabajadores que sudaron conmigo bajo el sol. Pero ellos pretendían borrar esa historia en una mañana. Gabriel empujó el bolígrafo hacia mí, ya sin fingir cordialidad. Padre, firme. No nos complique. No complique a la familia. ¿Familia? Qué extraña suena esa palabra dicha por quien me llamó carga. Lo miré a los ojos. Ya no veía al niño que llevaba en hombros por la playa de Valencia. Solo veía a un hombre ambicioso manipulado por otras manos, tan lejos de sus raíces que no reconocía su propio nombre. No firmé. Cerré la carpeta y la empujé de vuelta hacia él. «Hijo», dije con suavidad, pero con cada palabra pesada como una roca, «si esta es tu manera de deshacerte de mí, todavía no has aprendido nada de estrategia». Lucía respiró hondo, sobresaltada. Gabriel palideció. Me puse de pie, ajusté mi abrigo. Veremos, ¿quién es el que realmente ha perdido la lucidez? Y salí de la sala, dejando atrás a 3 personas que aún no entendían que ese instante acababa de encender una tormenta que ninguno de ellos sería capaz de detener. Salí del edificio de Álamo y Asociados como un viejo guerrero, expulsado del mismo campo de batalla que él había construido. Pero la extraña quietud dentro de mí no desapareció. Me acompañó durante todo el trayecto en coche, metiéndose en cada respiro, hasta que me di cuenta de que había conducido casi sin pensar hacia el muelle de Valencia, donde Rosa y yo solíamos sentarnos durante horas, a escuchar el susurro del mar. Esa noche no hacía frío.
pero el viento traía un olor salado que quemaba como si quisiera partirme el pecho. Aparqué junto a la fila de faroles que iluminaban el agua oscura. Apagué el motor, pero no bajé. Me quedé sentado en la oscuridad, dejando que el mundo exterior se desvaneciera y que el interior estuviera a punto de romperse. Cerré los ojos y vi con una claridad dolorosa cada escena de los últimos días. Gabriel empujándome. Lucía devolviendo el regalo de Luna. El letrero de mi oficina siendo reemplazado. Gabriel acercándome una pluma, obligándome a firmar. Cada imagen como cortes afilados, sin sangre, pero directos al hueso. Me pregunté, ¿en qué fallé? ¿Qué fue lo que crié exactamente? Bajé la cabeza. Estas manos, que un día sostuvieron planos de rascacielos sin temblar, ahora vibraban como las de un anciano perdido. Y siguiendo un viejo impulso, abrí el compartimiento lateral donde guardaba las pocas pertenencias de Rosa. Su carta, escrita en los últimos días de su vida, cuando ya sabía que la enfermedad no la perdonaría, seguía ahí. El papel olía a tiempo y a su perfume. La abrí. Mis ojos ardieron al instante. Ernesto de mi vida, si algún día sientes que ya no entiendes a nuestro hijo, no te enojes con él. Las personas cambian cuando tienen miedo de perder algo cuyo valor nunca comprendieron de verdad. Si se equivoca, no le grites, enséñale, porque lo único que puede salvar un alma extraviada es la paciencia de un padre. Rosa. La leí una y otra vez. Cada palabra ardía como fuego sobre mi pecho. Apreté la carta contra mi frente. Rosa, lo he enseñado toda mi vida, pero no sé si queda algo más que enseñarle. Afuera, las olas golpeaban los cascos de los barcos. Un sonido firme y pesado como el tiempo que lo aplasta todo. Pero entonces, el hombre al que Rosa amó toda su vida, se enderezó. En ese instante, el dolor que me oprimía el pecho se transformó en otra cosa. No rabia, sino una claridad absoluta. Miré al mar. No, Rosa, susurré. No voy a hundirme en lamentos. Si nuestro hijo ha perdido sus raíces, yo mismo se las haré recordar. No con gritos, no con castigos, sino con una lección. Doblé la carta, la sostuve sobre mi pecho por un segundo y la guardé de nuevo. El rostro de Rosa, en mi memoria, parecía asentir. Aquella noche no regresé a casa. Me quedé en el coche hasta el amanecer, viendo cómo la primera luz doraba la superficie del mar. Y cuando esa luz tocó mis manos, supe que el momento en que intentaron obligarme a firmar mi entrega, había prendido una chispa. Se avecinaba una tormenta. Yo, Ernesto del Álamo, acababa de despertar. Salí del muelle cuando aún era de noche, pero dentro de mí ya ardía una luz que Gabriel no podría apagar jamás. Hay momentos que marcan la frontera en la vida de un hombre, la línea entre soportar y levantarse. Esa noche crucé esa línea, y cuando el reloj del tablero marcó las 2:07 de la madrugada, supe exactamente a quiénes debía llamar. Aparqué frente a la entrada de mi villa, encendí la luz del despacho y levanté el auricular del teléfono fijo, ese aparato viejo que aún conservaba desde los días en que Rosa vivía. Cada giro del disco sonaba como el tambor inicial de una guerra silenciosa. La primera persona a la que llamé fue María Torres, mi abogada durante más de 30 años. El teléfono apenas sonó 2 veces cuando escuché su voz, alerta, como si hubiera estado esperando esta llamada. Señor Ernesto, ¿qué ocurre? Hablé despacio. María, la necesito. Es hora de activar las cláusulas que preparamos, para el peor de los días. Ella guardó silencio unos segundos. Solo unos segundos, pero suficientes para saber que comprendió la gravedad. Voy para allá. La segunda llamada fue para Carmen, mi antigua jefa de contabilidad, la única además de mí, que conocía la estructura accionaria compleja que diseñé desde 2002. ¿Aló? ¿Ernesto? ¿A esta hora? Carmen.
Necesito que verifique de inmediato todo el control del fondo KIR y las cláusulas especiales del fideicomiso. Su voz cambió, perdiendo el cansancio. ¿Así que ya llegó el momento? Sí, respondí. Y debemos movernos antes de que ellos entiendan lo que está pasando. La última llamada fue para Rodrigo, aquel pasante tímido de antaño que hoy manejaba los archivos más sensibles de la empresa. Respondió con la respiración agitada. «Jefe, lo escucho. Mi hijo ha cruzado la línea. Necesitamos los documentos antiguos, tanto originales como revisados. Revisa el archivo confidencial, especialmente las firmas que jamás debieron imitar la mía». Rodrigo no pidió explicación. «Voy de inmediato. En 30 minutos estoy ahí». No pasaron 40 minutos cuando los tres estaban reunidos en mi despacho. Nadie habló de más. Nadie preguntó ¿por qué? Ellos habían presenciado demasiados años de luchas para no entender que, si llamé a las 2 de la madrugada, no se trataba de un asunto menor. Los observé, las mismas personas que caminaron conmigo desde los cimientos, y hablé con un tono bajo, pero firme como el acero. Mi familia me traicionó, pero esta empresa no. Y hoy la recuperaremos, no con violencia, sino con la ley y la verdad. María abrió su carpeta. Carmen encendió la laptop. Rodrigo colocó sobre la mesa documentos que ni Gabriel ni los Llorentes sabían que existían. El tablero quedó preparado. Y yo, Ernesto del Álamo, acababa de realizar mi primer movimiento. Salí de casa cuando el cielo aún tenía ese tono azul suave previo al amanecer. Valencia estaba extrañamente silenciosa, como si la ciudad supiera que ese día cambiaría el rumbo del viento. Dentro de mí no había rabia, sino una claridad absoluta. Rosa solía decir, «Cuando sabes lo que debes hacer, el corazón se aquieta solo». Y esa mañana, mi corazón estaba tan sereno que daba miedo. Mi viejo Mercedes avanzó hasta el estacionamiento del personal ejecutivo. No avisé a nadie. No hacía falta. Hay sitios que le pertenecen a uno de tal manera que basta con aparecer para que todo el espacio se acomode a tu presencia. Al entrar al vestíbulo de Álamo y Asociados, el bullicio habitual se detuvo de golpe, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Los empleados se levantaron de sus escritorios. Algunos inclinaron la cabeza por reflejo antiguo, otros me miraron como si vieran a un fantasma que creían enterrado, y que, sin embargo, regresaba a plena luz del día. La recepcionista, joven y nerviosa, balbuceó. «Señor Ernesto, hoy, ¿tiene alguna cita?» Sonreí suave, como un viento que solo roza. No necesito cita para entrar en mi propia casa. No tomé el elevador privado como solía hacerlo. Me dirigí directamente al elevador común para que todas las miradas pudieran ver que yo seguía de pie. Cuando las puertas se abrieron en el piso ejecutivo, los murmullos corrieron como fuego sobre pasto seco. «Ha vuelto. Pensé que Gabriel lo había desplazado». «No, parece que esto es más complejo de lo que dijeron». Un joven ingeniero se quedó bloqueando el paso, sorprendido. Apenas alcanzó a decir, «¿Sí, señor? ¿Fundador?» Le puse una mano en el hombro y asentí. «Que tengas un buen día, hijo». Seguí caminando por el pasillo que llevaba a la oficina del CEO, el espacio que Gabriel había ocupado temporalmente. El letrero CEO, Gabriel del Álamo, colgaba solitario sobre el vidrio, pero dentro no había nada. Rodrigo había ejecutado mis instrucciones al pie de la letra. Muebles precintados bajo orden de auditoría interna. Documentos sellados. Computadora sin disco duro. Ni un rastro de Gabriel. Solo un vacío frío. Marca registrada de quienes creen que son intocables. Los empleados empezaron a reunirse en el pasillo, manteniendo distancia, pero sin poder ocultar una mezcla de respeto y desconcierto. Me observaban como si la ley natural de la empresa acabara de invertirse. En ese momento apareció María,
con una carpeta azul oscuro en las manos. «Señor Ernesto», dijo, «todos los documentos que confirman su control están listos. El Consejo tendrá que revisar cada decisión firmada por Gabriel en los últimos 3 meses». Asentí. Sin prisa, sin orgullo, solo como alguien que vuelve al lugar que siempre fue suyo. Salí al gran balcón desde donde se veía toda la ciudad, la misma ciudad a la que dediqué 40 años de mi vida, levantando cada curva de su horizonte. «Informe al Consejo», dije, con una voz tranquila pero resonante como metal, que Ernesto del Álamo nunca dejó su silla. Y en ese piso alto, con el amanecer elevándose, entendí con claridad. La batalla ya no era un asunto familiar. Era una lucha por recuperar el alma de todo un imperio. Esa misma tarde, al regresar a mi despacho provisional en la villa, un pequeño sonido emergió del viejo laptop que aún usaba para revisar archivos. Yo no esperaba ningún correo. Casi todos los que me conocen prefieren llamarme directamente. Pero en la bandeja de entrada apareció un mensaje sin remitente, con un único asunto: advertencia. Abrí el correo. Solo tenía 3 líneas, pero bastaron para tensarme el pecho como si una mano invisible lo apretara desde atrás. Su hijo está por vender el 40% de las acciones a los Llorente. La firma será este viernes por la noche. Usted no es el único traicionado. No había firma. No había dirección, solo un archivo adjunto con el calendario interno de reuniones entre Gabriel y Antonio, información que solo podía venir de alguien muy cercano al centro del poder. Me recosté en la silla y cerré los ojos unos segundos. Sabía que mi hijo estaba hundiéndose, pero no imaginé que fuera capaz de entregar todo el legado familiar a cambio de la protección de los Llorente. No solo me traicionaba a mí, traicionaba la historia. Acerqué el laptop y revisé cada punto del calendario. Todo era confidencial, marcado con códigos que solo el personal de más alto rango entendía. Estaba claro. Aquello no era un impulso del momento. Era un plan, una conspiración cuidadosamente armada desde hacía meses, desde que Lucía se convirtió en la mano silenciosa que movía a Gabriel. No había terminado de analizar cuando llegó otro correo, esta vez con un solo párrafo. Si quiere conocer toda la verdad, véame en el Café Alameda a las 7 p.m., mesa del fondo, junto a la ventana. Venga solo. Lo leí varias veces. El Café Alameda, un local pequeño profundo en el casco antiguo de Valencia, frecuentado por estudiantes y ancianos, perfecto para una reunión discreta. O para tender una trampa. Rodrigo quiso acompañarme, pero negué con la cabeza. Mi hijo está vendiendo la empresa. Quien envió este correo lo sabe. Piénsalo. Si quisieran hacerme daño, ya lo habrían hecho. Esto es una denuncia, no una amenaza. Salí de la villa al caer la tarde. Valencia encendía sus luces, y las calles empedradas brillaban bajo un dorado suave que hacía que todo pareciera más amable de lo que realmente era. Pero yo ya estaba en una edad en la que las luces y las sombras enseñan por igual. Si uno sabe mirar. Al entrar al Café Alameda, el aroma del café tostado y el tintinear de las tazas llenaban el espacio pequeño. Había pocos clientes. Mis ojos fueron directo a la mesa del fondo, junto a la gran ventana que daba a la calle de piedra. Alguien estaba sentado de espaldas, el cabello largo recogido, hombros delgados, una silueta demasiado familiar para que mi memoria no reaccionara. Cuando esa persona giró el rostro, quedé paralizado unos segundos. Elena Ruiz, la joven arquitecta cuya carrera Lucía destruyó. La mujer que desapareció de la empresa entre silencio y amargura. Elena me miró directo, con ojos profundos y fríos, como si acabara de salir de un dolor que nadie había querido ver. Señor del Álamo, por fin llegó. Es hora de que sepa la verdad sobre su hijo. Y entendí de inmediato. Mi guerra acababa de ascender a un nivel completamente nuevo. Elena se sentó frente a mí.
bajo la luz amarilla del café que iluminaba su rostro. Un rostro que alguna vez resplandeció junto a maquetas arquitectónicas, pero que ahora solo conservaba la firmeza de alguien a quien la vida ha arañado demasiado. No se levantó. No sonrió. Simplemente me miró con unos ojos que ya conocían demasiado dolor. Yo envié el correo, dijo sin rodeos, y tengo mucho que decirle antes de que decida su próximo paso. Asentí, apoyé las manos sobre la mesa y esperé. Elena abrió su bolso y sacó una carpeta con las esquinas dobladas, los papeles dentro colocados con descuido, como si ya no tuviera paciencia para tratarlos con delicadeza. Empujó la carpeta hacia mí. Vea esto. Es su firma. En contratos que usted nunca firmó. Abrí la primera página. Era mi firma, casi perfecta, salvo por la falta del peso final en el trazo. Ese detalle que Rosa solía llamar la marca del hombre que nunca cede. Gabriel había falsificado mi firma, no una vez, muchas. Desde hace 2 años, continuó Elena, con una voz tan uniforme como un informe técnico, aunque sus ojos comenzaban a enrojecerse. Firmó en su nombre para acelerar proyectos, para ganar puntos con el consejo, para parecer decisivo. Y cuando Lucía y Antonio se involucraron, lo convirtieron en una red de lavado de dinero a través de Andorra. Respiré hondo, pero no reaccioné. Tenía que escuchar cada palabra. Elena sacó una memoria USB negra. Aquí está toda la información financiera que Gabriel creyó haber borrado. Lo sé porque yo tenía acceso al sistema interno antes de que Lucía me acusara falsamente y me echaran. Su voz se quebró un instante. Vi sus manos apretarse entre sí. No me echaron por cometer errores, dijo. Levantó la cabeza. Sus ojos brillaron como brasas agitadas por el viento. Sino porque yo amaba a Gabriel, y Lucía no lo toleró. No oculté mi sorpresa. Elena soltó una risa amarga. Él me prometió que me protegería, pero cuando vio la oportunidad de convertirse en yerno de los Llorente, me dejó con un mensaje. Una frase. Sin explicación. Tomó un sorbo de café. Su voz se volvió grave, temblando por dentro pero tratando de sostenerse. No solo destruyeron mi carrera, me arrancaron una parte de la vida, y ahora le están haciendo lo mismo a usted, pero con más elegancia. No dije nada. Solo la miré profundamente. En sus ojos habitaban 2 cosas al mismo tiempo. La dureza que nace de la decepción y la honestidad desesperada de alguien que necesita que le crean por última vez. ¿Por qué ayudarme ahora?, pregunté. Elena no vaciló. Porque usted es el único que puede detenerlos. Y porque Rosa me ayudó a conseguir una beca cuando tenía 19 años. Se llevó una mano al pecho, donde la memoria todavía dolía. Le debo algo a ella. Y también a mí misma. Miré la carpeta, luego a la mujer frente a mí. Ya no solo una víctima, sino una pieza clave que Gabriel jamás supo entender. Elena, dije suavemente. Gracias. Ella negó con la cabeza. No me dé las gracias, aún no empezamos. Y supe en ese instante que esta guerra había dejado de ser un simple ajuste de cuentas. Ya no se trataba de justicia, era una lucha por desnudar a todo un linaje poderoso. Con Elena, no solo tenía información, tenía una aliada cargando cicatrices y portando la verdad. Regresé a la villa con la carpeta que Elena me había entregado, llevando dentro de mí esa sensación extraña que solo antecede a las grandes batallas. La calma de quien ya no tiene nada que perder, pero sabe que posee algo que el enemigo jamás imaginó. Esa noche me encerré en el despacho, revisé documento por documento, analicé cada firma falsificada, cada transacción turbia. Gabriel no solo me había traicionado a mí, había traicionado el alma misma de la empresa. Con las primeras luces del amanecer llamé a María. Llegó con su clásico portafolio azul oscuro,
El mismo que había traído durante 30 años cada vez que nos disponíamos a tomar decisiones que marcarían un antes y un después. «Señor Ernesto, ¿cómo vamos a responder?», preguntó. Dejé la carpeta sobre la mesa y respondí despacio, no con un golpe, con una fortaleza. Abrí un cajón y saqué un borrador viejo que Rosa y yo habíamos diseñado en tiempos difíciles, un mecanismo legal para proteger la empresa de cualquier intento de adquisición, incluso desde dentro. Rosa lo había imaginado primero. «Crearemos la Fundación Rosa del Álamo», dije. «No será un fondo cualquiera, será un muro». María revisó el borrador, frunciendo el ceño con esa emoción profesional que solo aparece ante los desafíos grandes. «¿Piensa transferir el 51% de las acciones aquí?». «Sí, y la fundación será totalmente independiente. Ni Gabriel ni los Llorente podrán tocar un solo céntimo». Nos pusimos manos a la obra. María comenzó a diseñar la estructura del fondo con 4 capas de protección, una cláusula antitoma de control, obligando a que cualquier decisión estratégica pase por un nuevo consejo de supervisión, un mecanismo de veto, permitiéndome anular cualquier firma de Gabriel de los últimos 6 meses, un sistema automático de auditoría, obligando a que toda transacción financiera sea completamente transparente, el derecho a nombrar a un CEO externo a la familia, en caso de que Gabriel intente recuperar el poder. Todo fue redactado con rapidez pero con precisión absoluta. Marca registrada de María. Carmen llamó por videollamada desde su casa, confirmando que el derecho real sobre el 51% de las acciones seguía a mi nombre hasta que la fundación fuera activada. Rodrigo, desde la oficina, informó que había respaldado todos los archivos originales en caso de que Gabriel intentara destruir evidencia. Cuando María cerró el portafolio, sus ojos brillaban con decisión. «Ernesto, una vez que esto entre en vigor, Gabriel no tendrá manera de tocar el alma de la empresa». Miré la foto de Rosa sobre el escritorio y apoyé la mano en el marco viejo. «Ese es el objetivo, María. No es para destruir a nadie, es para proteger lo que ella y yo construimos». Así, la fortaleza legal con el nombre de Rosa tomó forma, silenciosa, discreta, pero lo suficientemente poderosa para detener incluso a un clan tan influyente como los Llorente. Después de terminar los cimientos legales de la Fundación Rosa del Álamo, supe que necesitaba un segundo golpe estratégico, uno lo suficientemente refinado como para hacer que Antonio Llorente se colocara la soga al cuello sin darse cuenta. Él era el tipo de hombre que solo cree en lo que huele a dinero. Y precisamente por eso, el dinero sería el señuelo que lo arrastraría directo a la trampa. Pasé toda una noche frente a mi antiguo escritorio, dibujando cada línea de un proyecto que jamás existió. Puerto de la Luz, un desarrollo urbano costero de lujo, con marina, hotel 5 estrellas y un distrito financiero. Bello en apariencia, seductor para cualquier inversionista, pero sobre todo, diseñado para ser un anzuelo perfecto. A la mañana siguiente, llamé a María y a Rodrigo. «Quiero que todo parezca absolutamente real», dije. María abrió su cuaderno, su mirada afilada. «¿Quiere decir hacerle creer a Antonio que esto es una oportunidad de oro?» «Exacto, y él lo creerá. Su ambición es más grande que su sombra». Rodrigo se encargó de crear el modelo 3D, los informes de mercado, el análisis de retorno, todo con tal precisión que ni un experto externo habría dudado de su autenticidad. María, por su lado, incluyó una cláusula oculta en los documentos de colaboración. Si los Llorente intentaban una toma de control durante las negociaciones, el contrato activaría automáticamente una penalización millonaria, suficiente para colapsar las finanzas de todo su conglomerado. Entonces llamé a Antonio, con una serenidad que incluso a mí me sorprendió. «Antonio, tenemos que hablar. No del pasado, del futuro». Solo esas 3 palabras, del futuro, bastaron para que apareciera esa misma tarde en mi villa,
con su traje caro y su sonrisa astuta, de quien cree que está por ganar la partida. Lo conduje a mi despacho, donde el modelo de Puerto de la Luz brillaba bajo la luz, haciendo que sus torres falsas parecieran joyas auténticas. Antonio se acercó con los ojos abiertos, como un niño frente a un escaparate de dulces. Ernesto, si este proyecto se ejecuta, valdrá 3 veces más que cualquiera que hayamos hecho. Asentí fingiendo cansancio, pero yo ya estoy viejo. Necesito a alguien que continúe. Y tu familia tiene la capacidad. Le entregué la carpeta con el acuerdo. Antonio firmó casi al instante, sin revisar cada página como solía hacerlo. La codicia había nublado su prudencia. Cuando se marchó, observé su firma estampada en el contrato. Una firma que no sabía que acababa de sellar la caída de su propio linaje. Una sonrisa tenue apareció en mis labios. La trampa estaba cerrada. Ahora solo era cuestión de esperar a que el ambicioso tirara de la cuerda. 3 días después de que Antonio firmara el acuerdo de Puerto de la Luz, el tablero comenzó a temblar tal como lo había previsto. Un imperio nunca cae por ataques externos. Se derrumba cuando quienes están dentro empiezan a entrar en pánico. Y para sembrar ese pánico, solo necesitaba una semilla colocada en el lugar perfecto. Esa noche, Rodrigo llegó a mi despacho en la villa, con el rostro tenso pero encendido de emoción. «Jefe, el rumor falso sobre la falla estructural del proyecto Bilbao ya corrió. 3 grupos de análisis independientes publicaron advertencias. Las acciones están empezando a temblar». Asentí. «Perfecto. Ahora solo queda esperar la reacción de Gabriel». Gabriel siempre tuvo un punto débil mortal: el miedo a que se derrumbara su imagen antes de alcanzar la cima de sus ambiciones. Un CEO joven como él no sabe soportar la presión pública, menos cuando la gente empieza a preguntarse si es realmente competente o solo un títere de los Llorente. Esa misma noche, Elena me envió la primera grabación obtenida del pequeño dispositivo que había colocado discretamente en una de las oficinas secundarias de Gabriel. La voz de Gabriel sonaba temblorosa, cargada de ansiedad. «Antonio, si el mercado sigue cayendo, tenemos que cerrar la venta del 40% antes del viernes. No puedo dejar que las acciones toquen fondo y recién vender. Mi suegro tiene que agilizar esto ya». La voz de Antonio al otro lado era un rechinar contenido. «Cálmate, Gabriel. Esto es normal». «¿Normal qué?», gritó Gabriel. «Si no actúa me voy a hundir junto con ese viejo Ernesto». Escuché la grabación 3 veces. No para confirmar nada, sino para sentir claramente la caída de un hombre que alguna vez llevó mi apellido con orgullo. A la tarde siguiente, Rodrigo regresó con otro informe. Las acciones bajaron otro 8%. Gabriel convocó a una reunión urgente, pero el consejo está empezando a sospechar porque usted dejó de aprobar todas las órdenes ejecutivas. Exacto. En esta guerra, yo no tenía que atacar. Solo tenía que retirarle la legitimidad que lo sostenía. Al anochecer, Elena envió un segundo archivo. Esta vez un video. En él, Gabriel y Antonio discutían acaloradamente dentro de la oficina. «Ya inicié el proceso de venta por error», gritaba Gabriel. «¿Quieres echarte atrás? Imposible. Ahora tienes que terminar lo que empezaste», respondió Antonio con frialdad. Los 2 cómplices ahora se miraban como enemigos. Apagué el video y me recosté en la silla. No sentí triunfo, sino una confirmación silenciosa. El plan avanzaba exactamente como debía. Gabriel se estaba destruyendo desde adentro. Y cuando un hombre teme perderlo todo, ese mismo miedo lo empuja a derribar la silla en la que creía estar sentado con seguridad. El viernes por la noche, justo el día en que Gabriel planeaba firmar la venta del 40% de las acciones a los Llorente, envié un único mensaje al grupo familiar. Un grupo donde nadie me había dirigido una palabra en meses. Esta noche, 8 p.m., cena familiar. Importante. Sabía que vendrían.
No porque aún me consideraran parte de la familia, sino porque estaban convencidos de que yo por fin me rendía, de que venía a suplicar, a pedir perdón, a conservar un poco de dignidad. Lo que no sabían era esto. La cena es el arma más peligrosa cuando la prepara el hombre al que creen derrotado. A las 8 en punto, los portones de la villa se abrieron. Gabriel entró primero, intentando aparentar calma, aunque la voz le tembló un poco. «Padre, por fin quiere hablar». Lucía llegó detrás, envuelta en un abrigo de piel, sonriendo con la cortesía arrogante de quien ya se siente dueña de la casa. Antonio fue el último, caminando como el hombre que está a punto de firmar su propio capítulo en la historia del grupo. Los invité a sentarse en la mesa de nogal que Rosa amaba tanto. La luz cálida, el vino perfecto, los platos elegantes, no estaban ahí para agasajar. Eran el escenario de un juicio. Me senté frente a ellos, hablando con un tono suave. «Gracias por venir. Quiero escuchar lo que piensan sobre el futuro de la empresa». Gabriel tomó la palabra de inmediato. «Padre, como ya le expliqué, Antonio y yo estamos preparando una alianza estratégica. Una parte de la empresa se integrará a Llorente Holdings y pensamos en actualizar la marca para adaptarla a nuevos tiempos». Lucía sonrió, clavando la aguja en el punto exacto. «No vamos a borrar su nombre, señor. Solo que la marca Álamo ya no encaja. Es un poco anticuada». Guardé silencio y serví vino. Unos segundos después, Antonio habló con su arrogancia habitual. «Ernesto, debería sentirse orgulloso. Su hijo está llevando la compañía a un nivel superior. Su retiro permitirá estabilizar todo mucho más rápido». Levanté la vista y lo miré fijamente. ¿Estabilizar? ¿O facilitar que vendan el alma de la empresa? Antonio palideció un segundo antes de recomponer la sonrisa. «Está malinterpretando». Gabriel intervino intentando suavizar la situación. «Padre, el pasado es valioso. Pero la empresa necesita un futuro. Usted sabe que amo este imperio, pero ya estoy listo para tomar su lugar». El aire se fue tensando, como una cuerda que alguien comenzaba a estrangular. Coloqué mi copa en la mesa. «Una pregunta, Gabriel. ¿Alguna vez pensaste en tu madre? El nombre Álamo es su legado». Él no respondió. Lucía le apretó la mano bajo la mesa. Suspiré muy despacio. Esperaba que hoy habláramos del futuro, pero en realidad los invité para terminar uno. Tomé del maletín una carpeta azul oscuro. Los documentos de la Fundación Rosa del Álamo. Acabo de transferir el 51% de mis acciones a esta fundación. Desde ahora todas las decisiones de la empresa deberán ser aprobadas por su consejo. Ninguno de ustedes podrá tocarla jamás. La copa de Lucía cayó al suelo y se hizo trizas. Gabriel se quedó blanco. Antonio se levantó de un salto. ¿Qué demonios hizo? Me recosté en la silla, mirándolos con los ojos de un hombre que acaba de recuperar lo más sagrado de su vida. Solo protegí aquello que ustedes olvidaron, el honor de nuestra familia. A la mañana siguiente, Valencia despertó en medio de un terremoto mediático que nadie había previsto. Me senté junto a la ventana de la villa, con una taza de café humeante en la mano, observando cómo en la pantalla de mi teléfono aparecían los primeros titulares, cada uno cayendo como un martillazo sobre la familia Llorente y sobre mi propio hijo. Suspenden al CEO Gabriel del Álamo de sus funciones. Filtran pruebas de lavado de dinero a través de Andorra. Aparece la firma falsificada de Ernesto del Álamo en varios contratos. 2 de los periódicos más importantes de España publicaron la noticia con apenas 5 minutos de diferencia. No era casualidad. Elena había cumplido su promesa y en el fondo sabía que no lo hacía únicamente por justicia. Rodrigo fue el primero en llamarme. «Jefe, esto es un caos». El consejo se reunió de emergencia a las 6 de la mañana.
Han exigido que Gabriel se retire temporalmente hasta que termine la investigación. Escuché el crujido de documentos al otro lado de la línea. También contrataron una auditoría independiente. Dicen que no sabían nada de los contratos falsificados. Respondí sin emoción. Claro que no sabían. Por eso le creyeron a Gabriel. Dentro de mí no había alegría, no había satisfacción, solo la certeza de algo inevitable. Cuando la verdad se reprime demasiado tiempo, siempre estalla. Y lo hace de la forma más cruel. Cerca del mediodía, un video comenzó a circular por redes sociales. Era una grabación de la cámara de seguridad de un periódico. Se veía a una mujer con gorro y mascarilla dejando un sobre pesado en el mostrador de seguridad. Reconocí su silueta al instante. Elena Ruiz. Una guerrera herida, pero aún dispuesta a luchar hasta el final. Lucía fue la siguiente en aparecer en los medios, pero no como le habría gustado. Un reportaje reveló una cuenta oculta en Andorra a su nombre, conectada directamente con Lucia Group, una empresa fantasma utilizada para mover dinero entre corporaciones. Esa tarde, Gabriel me llamó. Su voz sonaba como la de un hombre que ha caído desde la cima de una torre de cristal. Padre, ¿sabe lo que está pasando? Me suspendieron. La prensa me está destrozando. Yo no hice nada malo. Cerré los ojos, intentando encontrar en su tono un rastro del niño que un día fue. Pero solo encontré miedo. Gabriel, dije despacio, tú no eres una víctima. Esto es consecuencia. Guardó silencio unos segundos, hasta que su respiración se volvió un sollozo contenido. Dicen que usted creó la fundación solo para sacarme de la empresa. Respondí con calma. No, la creé para salvarla. ¿De ti? La llamada terminó en un silencio profundo, oscuro como un abismo. Al final del día, las acciones de Álamo y Asociados cayeron un 14%. Llorente Holdings se desplomó aún más. Antonio fue rodeado por la prensa frente a su casa, su rostro gris como ceniza. Y yo, Ernesto del Álamo, simplemente observé, con un dolor que ardía pero no gritaba. En esta guerra, yo no disparé ni una sola bala, solo abrí la puerta para que la verdad entrara. 3 días después del estallido mediático, la villa estaba sumida en un silencio pesado. Ya no había periodistas en la entrada. El escándalo se había enfriado en los titulares, pero sus réplicas seguían temblando en cada rincón de Valencia. Estaba revisando el informe de María sobre el avance de la investigación, cuando escuché el timbre sonar, largo y persistente, como el llamado desesperado de alguien aferrado a su última esperanza. Abrí la puerta. Gabriel estaba ahí, sin traje, sin corbata, sin auto de lujo. Solo un hombre joven con los ojos rojos después de varias noches sin dormir, la camisa arrugada, el cabello revuelto y los hombros caídos como si cargara su propio derrumbe. ¡Padre! Su voz era áspera, como metal raspando piedra. Necesito hablar. Me hice a un lado para dejarlo entrar. Caminó por la sala como quien atraviesa una casa de duelo, viendo en cada objeto el reflejo de lo que había perdido. Se sentó entrelazando las manos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Padre, sé que tiene el disco duro. Sé que Elena le dio todo». No respondí. Solo lo observé, por primera vez en años, no como CEO, no como traidor, sino como el niño que un día se aferró a mí cuando le asustaban los truenos. Gabriel tragó saliva con dificultad. Si eso sale a la luz, iré a prisión. Lucía también, Antonio, incluso algunos del consejo. Se subió la manga, dejando ver el temblor en su muñeca. Me dijeron que debía irme del país un tiempo. Pero no quiero huir. Solo quiero que usted no lo use para destruirme. ¿Crees que quiero destruirte? Pregunté con voz serena. Gabriel agachó la cabeza. Las lágrimas cayeron sobre la mesa de madera. He fallado, tanto, que ya no sé ni por dónde empezar a pedir perdón. Pero, padre,
Se lo suplico. No me sepulte. No me borre para siempre. Lo miré largo rato. Detrás de la arrogancia que lo había cubierto por años, solo quedaba un alma desnuda, raspada, asustada. Recordé las palabras de Rosa. Si se equivoca, no le grites, enséñale. Me levanté y fui al despacho. Gabriel me siguió con la mirada, como un niño temeroso de quedarse solo. Abrí la caja fuerte y saqué el sobre con el disco duro que Elena me entregó. Gabriel se puso de pie al instante, retrocediendo, como si ese objeto fuera una sentencia de muerte. Volví a la sala y dejé el sobre la mesa entre los dos. ¿Quieres saber qué haré con esto? Él asintió con fuerza. Sin poder contener las lágrimas, puse la mano sobre el sobre y pronuncié cada palabra como un clavo entrando en madera. No lo abriré. No lo llevaré ante la ley. No te destruiré. Gabriel cayó en la silla como quien siente aflojarse la cuerda del cuello. Pero, continué, con un tono más firme. Lo entregaré a la Fundación Rosa del Álamo. Este disco quedará sellado para siempre. Y si un día el honor de esta familia vuelve a estar en peligro, se abrirá. Gabriel sollozó ahogado. Padre, ¿de verdad me perdona? Lo miré directamente a los ojos. No, perdonar es para los inocentes. Puse mi mano sobre su hombro. Te doy una oportunidad, la última, para convertirte en el hombre del que tu madre podría sentirse orgullosa. Gabriel rompió en llanto, el llanto de un niño perdido que acaba de reencontrar el camino. Aunque ese camino esté lleno de piedras. Ese día dejó la villa sin ser ya el CEO caído de Álamo en Asociados. Se fue como alguien que empieza desde cero. Sin poder, sin esposa, sin reputación, solo con la lección que la vida, y yo, le obligamos a aprender con su propia caída. Una semana después de aquella conversación en la villa, Valencia parecía contener la respiración ante los nuevos acontecimientos. El imperio de los Llorente, que durante años se había jactado de dominar el mundo de las inversiones, empezó a agrietarse como un edificio al que le han arrancado los cimientos. Y el primero en caer fue Antonio. El lunes por la mañana, la televisión nacional transmitió un boletín especial. Investigación abierta por evasión fiscal y lavado de dinero vinculada a Llorente Holdings. Las imágenes mostraban a Antonio saliendo de la comisaría, rodeado por decenas de cámaras y micrófonos, su rostro sombrío, sus ojos llenos de furia. Pero detrás de todo eso, yo solo veía el agotamiento absoluto de una bestia acorralada. Lucía desapareció de las redes sociales. Los rumores decían que había vuelto a casa de su madre en Madrid, dejando el penthouse a su abogado para gestionar la división de bienes. Los periódicos publicaron fotos de ella saliendo de un bufete jurídico, con el rostro frío como mármol, pero detrás de las gafas oscuras se adivinaban unos ojos hinchados como los de alguien que ha llorado más de lo que jamás admitiría. Y Gabriel. Él también se esfumó de la esfera pública. No más entrevistas. No más trajes caros. No más cámaras. Pero Rodrigo, en voz baja, me dio noticias suyas. Jefe, él está trabajando en un estudio de arquitectura pequeño, en el casco antiguo. Se dedica a rehacer planos para clientes locales. Cerré los ojos. Un lugar humilde. Un trabajo que empieza desde la raíz. Quizá era justo lo que necesitaba. Esa tarde, al revisar el buzón de la villa, encontré un sobre sin remitente. Dentro había una nota escrita a mano. Padre, estoy aprendiendo de nuevo. No espero que me perdone, pero quiero convertirme en alguien que haga sonreír a mamá cuando nos mire desde arriba. No volveré a defraudarlo. Gabriel. Sostuve la hoja entre los dedos, sintiendo la caligrafía. La misma letra del niño que un día escribió sus primeras tareas con orgullo. Uno puede envejecer, desviarse, corromperse incluso, pero una parte del niño que fuimos siempre permanece ahí, esperando la oportunidad de ser reconocida.
Al día siguiente, María llegó con novedades. La Fundación Rosa del Álamo ya fue reconocida oficialmente. A partir de ahora, todas las decisiones estratégicas de la empresa están en manos del Consejo de la Fundación. Y de usted como fundador honorario. Asentí. No con alegría. No con orgullo. Solo con la paz de quien, por fin, ha protegido el legado de la mujer que amó. Esa noche me quedé en el balcón viendo el sol esconderse detrás de los edificios que yo mismo ayudé a levantar. Una brisa suave trajo consigo el olor a azahar, ese perfume inconfundible de Valencia. Y dije en voz baja, casi como un susurro al viento, y a Rosa: Rosa, he cumplido mi promesa. En ese instante, por primera vez en muchos meses, sentí que el cielo dejaba de pesar sobre mis hombros. Un año pasó como un río tranquilo, lo bastante suave para pulir los bordes filosos del dolor antiguo. Valencia seguía igual, sol dorado, brisa marina, el aroma leve de los naranjos cada atardecer. Pero dentro de mí, todo estaba en otro estado, más liviano, más maduro, más en paz. La Fundación Rosa del Álamo funcionaba con estabilidad bajo la supervisión de María y un grupo de asesores independientes. Ya habíamos otorgado las primeras becas a estudiantes de arquitectura e ingeniería, jóvenes cuyos sueños seguían el camino que Rosa siempre quiso apoyar. Cada vez que firmaba una carta de aceptación, recordaba la sonrisa dulce de ella. La ceremonia de hoy se realizó en un auditorio pequeño de la Universidad Técnica. El escenario estaba decorado con modestia, sin ostentación, fiel al espíritu de la fundación, sencillo, pero profundamente humano. Estudiantes, profesores y medios locales, todos irradiaban entusiasmo. Subí al escenario para hablar. La Fundación Rosa del Álamo no existe para construir poder, dije, sino para construir personas. El auditorio aplaudió. Hice una leve reverencia y miré hacia abajo. Y entonces vi una silueta que hizo que mi corazón diera un salto. Gabriel estaba en la última fila. Sin buscar atención, sin querer ser visto. Camisa sencilla, pantalones gastados, el cuerpo más delgado y los ojos distintos. Sin arrogancia, sin miedo. Solo la serenidad de quien aprendió la lección más dura de su vida. Cuando terminó la entrega de becas y la gente empezó a salir, bajé del escenario y me quedé en el pasillo. Gabriel seguía ahí, sin acercarse, sin marcharse, solo quieto, como un niño esperando a ver si su padre daría el primer paso. Caminé hacia él, despacio. Cada paso traía consigo un fragmento de memoria. La caída en aquella noche de gala. Las palabras crueles. La reunión secreta. Sus lágrimas pidiéndome que no destruyera su vida. Pero junto a esas imágenes también volvieron otras. El sudor de ambos mientras armábamos nuestro primer modelo. Su risa corriendo detrás de Rosa en el jardín. Y las palabras de ella: enséñalo, no lo abandones. Cuando solo nos separaban unos pasos, Gabriel bajó la cabeza. Padre, solo quise venir a agradecer. No quiero molestarlo. Lo miré largo rato. No con los ojos de un vencedor, sino con los de un padre que atravesó un círculo de dolor solo para comprender que perdonar no es olvidar, sino aceptar que todos estamos aprendiendo a ser humanos. Puse mi mano sobre su hombro, suave, como un asentimiento. Gabriel levantó la vista. Sus ojos estaban rojos pero brillantes. No hicieron falta palabras. No hizo falta un abrazo. En ese instante, el silencio entre nosotros lo dijo todo. El camino de regreso siempre estuvo aquí. Solo necesitaba el valor para andarlo. Gabriel sonrió, por primera vez en mucho tiempo. Y yo sentí una paz que ninguna batalla podría darme. La luz del atardecer cayó sobre los dos, como un punto final para un capítulo lleno de tormentas. Pero también, como una coma que abría otro capítulo, más lento, más humilde y más bondadoso.
Ernesto del Álamo no solo recuperó su imperio, recuperó a su hijo.